Ya, muy bien. Bueno, antes de empezar, vamos a hablar, hacer una introducción de que recordemos que estamos en Pesaj, entrando a Pesaj ya. Pesaj faltan 7 días, porque, bueno, cae el domingo en la tarde. Perdón, el Shabbat, cuando sale el Shabbat empieza Pesaj. Eh, lo que hay que tener cuidado, sí, que no se nos pase el tiempo, porque no es fácil. El pan se acaba el viernes, o sea, el Shabbat, más o menos a las 10 de las 10 de la mañana. Es el día antes de eso y hay que no tener pan, por lo cual es muy importante tener contado el pan desde de antes cuánto uno va a comer y no hacerse el comilón ese día, porque no va a pasar nada si no come pan, nadie se enferma, o sea, un poquito, un pancito, una torreja que tenga 50 gramos, con eso está bien, pero y hay que tener pan que no produzca, ¿cómo eso se llama esto? Que no produzca migas se dirán, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque entonces se reparten por todas partes y son un problema. Nos gusta tener la casa hecha un espejo, por lo cual todas esas cosas hay que estar preparado de antes. Lo mejor de todo para hacer bendición y todo es el pan de pita, no sé cómo le llaman. Yo sé que hay en México, pero no sé si hay en otros lugares. Y uno encargarse ¿cómo se llama? Encargar que no se le, que no demasiado, poco, para que le sobre poco. El pan que tiene que sobrarle hasta las 10 de la mañana, que sea poco, y en la ciudad Shlishit hay gente que va a comer, me han dicho, ¿cómo se llama? Matzá ashirá, que es con jugo de algo. Mientras sea kasher, está bien, pero hay gente que no hace eso tampoco porque no quieren comer antes de Pesaj matzot y ellos que comen, comen fruta y verdura. Eh, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Y lo último que le quería decir, por lo cual nosotros tenemos y si nos quedó pan, ¿qué hacemos? Hay muchos que acostumbran ponerlos en el baño. Eso no se puede hacer porque la Gemara habla que hay bisayón con el pan. Hay bisayón, ¿cómo significa? Hay ofensa. Se puede ofender el pan cuando uno hace cosas que no son bonitas con el pan. Por lo cual, por lo cual hay que tener cuidado. Esas cosas son importantes que haya cuidado. ¿Y qué se puede hacer? Se puede poner agua en un tiesto de, ¿cómo se llama? Que no sea muy chico tampoco, un vasito no sirve, y echar el pan ahí, en lo que sobró después de las 10 porque de esa manera el pan queda y no se puede comer, ni un perro se lo puede comer. Y después uno lo saca, lo puede sacar, o incluso lo puedes dejar afuera y llevarle para afuera el pan. No sé si se puede, hay que ver todo el asunto, si se puede de taltel o no se puede de taltel. Y si no, lo pone en la casa, en algún lugar que no vaya usted a llegar ahí. Pero eso no es jamés, no es seor, no es nada, porque ya perdió su calidad por el, ¿cómo se llama? Por esta cosa que se llama cloro. El cloro es muy bueno, cloro, clorina y todas estas cosas. Si no tiene, búsquese otra opción, pero ah, hay que tenerlo presente, también hay que aprender presente las horas, hay que anotarla en un papel. Perdón, pero la alergia, ya saben, les dije yo que aquí hay alergia. Entonces ahora voy a empezar. Ahora voy a empezar con la clase y vamos a hablar de algo muy interesante. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que es Pesaj? Primero, la palabra Pesaj. La palabra Pesaj, perdón, la palabra Pesaj es el nombre del Corbán. Y también la palabra Pesaj significa también en ciertos sentidos parecido al español, pasar. Claro, no es lo mismo, pero pasar. Que Pesaj, que Hashem pasó. ¿Por qué pasó? Se saltó a la casa de donde habían Judith. La alergia. Pero ya se me va a pasar. Besat Hashem. Rápido. Entonces, la Pesaj es pasar. ¿Qué pasó? Que en la noche en esa noche, los Yehudim estaban en sus casas, los Goim en sus casas, pero los Goim pues, agarraron a los Yehudim y los pusieron en las casas de los Goim y mandaron a sus hijos a las casas de los Yehudim. Y nosotros habíamos puesto en sangre del Corbán,
Habían puesto sangre en la entrada de la casa, en la mezuzot. Entonces sí, era una señal. Pero Hashem necesita señales. Y ahí se lo encontró los que estaban escondidos, los pillaron. Los que no estaban, los que estaban en las casas de los goyim, que no estaban escondidos, que estaban ahí, Hashem los pasó, los saltó. Ese fue un milagro muy grande, muy, muy grande. Y ese milagro, ese milagro lo celebramos nosotros en Pesaj. Y por eso el nombre del Corbán se llama Corbán Pesaj. El Corbán es por el milagro ese que hubo en Pesaj, que pasó a Hashem por las puertas que no tenía que pasar y, y murieron todos los goyim que eran primogénitos y, y ¿qué más? Todos los egipcios murieron, los que eran primogénitos. Pero habían primogénitos de padre, de madre, y los goyim eran, como siempre siguen siendo, tenían hijos de los que no eran hijos, etcétera, los que no eran padres. Bueno, mujeres que tenían primogénitos del marido y del otro, entonces, se mataban entre ellos. Fue muy terrible todo lo que pasó ahí. Entre los judíos, no todos, claro. Y, y ahí en la noche se comieron el Corban Pesaj. Entonces nosotros hacemos lo mismo. Nosotros, después de que se puso el sol, nosotros empezamos a contar lo que pasó y y se come nosotros también comemos Corban Pesaj entre comillas. El Corban Pesaj se puede comer solamente hasta la medianoche. No, 6 horas desde que salió las estrellas, 6 horas, no más. Eso es medianoche. Medianoche hay que saberlo dónde está y ahí está anotado qué hora es en las tablas. Si no tienen tablas, bueno, me dicen y yo les busco. Por ejemplo, déjame ver aquí para darle un ejemplo a qué hora es. ¿A qué hora es medianoche aquí? Medianoche aquí debe ser como 20 para la 1 de la mañana, porque aquí cambiamos la hora. A ver, le voy a decir, aquí 20, sí, esa es la hora. Hazot Yom Belaila a las 12:40. Eh, Hasta ahora hay que parar de haberse comido nosotros, no, el Cordán Pesaj. Si hubiéramos comido como las pesas, a nosotros en vez del Cordán Pesaj tenemos las matzot. Entonces, en el último momento, lo que hay que comer es la matzá que se llama ficomán. Sacarse que quede el gusto de la matzá en la boca. Antiguamente era el gusto del Corban Pesach que estaba, que estaba hecho ¿cómo se llama? Asado. No se podía comer el Corban Pesach en, en bishul, como se dice, en cocinado con agua. Eso no sirve. Y bueno, eso es largo, no es el tema tampoco. Entonces hasta ahí llegamos hasta la medianoche. Después realmente la Ajá dice que de ahí no se puede comer, pero no matzá. Hay algunos que siguen comiendo, encontraron alguna manera de hacer las cosas como a ellos les gusta y se acabó. Pero la gente que es más estricta, y espero que nosotros seamos estrictos, no nos comemos. No comemos después de las 2. Yo termino la comida de la Ficomán antes de la noche y después decimos el Alel y seguimos con la Gadá, que lo que queda, no queda mucho. Y después nos seguimos contando los que tienen fuerza, porque nadie está obligado a quedarse toda la noche, pero hay gente que sí, como Rabbi Akiva, por ejemplo, Rabbi Shimon y estaba Rabbi Yoshua. La misma Gadá nos recuerda quiénes estuvieron toda la noche estudiando, hablando del Corban Pesach, de la salida de Pesach, porque la salida de Pesach es una cosa, la salida de Egipto es una cosa muy importante, y eso es lo que nosotros contamos, porque todo esto, todo lo que pasamos ahora, eso lo provocó ni más ni menos que los 400 años que estuvimos en, ¿cómo se llama?, en Egipto, en esclavitud. El asunto aquí, entonces, eso es lo que hacemos en el Pesaj. Nosotros el Pesaj tenemos todavía la matzá, la que comemos en misbah de la Torá, y ¿cómo se llama? Las cosas amargas no son de la Torá. Y la matzá representa el cordán de Pesaj. Y si nosotros ponemos un pedacito de carne o algo comemos carne, no hay que decirle a la carne que es de Pesaj. ¿Por qué? Porque se puede pensar que está hablando del cordán
y eso no se puede hoy en día porque hoy en día ni siquiera recordar la cosa del Cordán, ¿cómo se llama? Del templo, ni de los Corbanot, porque no hay, simplemente no hay ni templo ni hay Corbanot en esta época. Porque no estamos, no tenemos, eso va a venir solamente cuando Israel tenga dominio. Y por ahora los que tienen dominio son el Erev Rav, no Israel. Y se inventaron su estadito ahí para tener ubicación ellos y que no tengan miedo de morir. Entonces, lo que viene ahora, mi pregunta va a ser la siguiente. ¿Hemos salido alguna vez de la esclavitud? ¿O a qué salimos? ¿Qué diferencia había antes y qué diferencia hay ahora? Entonces, para eso, nosotros tenemos que ver la salida de Egipto, para saber qué pasó. En Egipto salió lo que... mire, yo les voy a leer, esto se los voy a leer porque va a ser más entendible si lo leo. A ver, eso Perashá Vayishlach. Sí, Vayishlach, Perashá Vayishlach me habló aquí mismo. Vayishlach, vamos viendo. Vayishlach. Vayishlach, no, este veo más algo distinto. Esto es en Bereshit. Yo tengo que ir a otra. Por aquí estamos un poco más allá. No es mucho, ya estamos en Boy, después de Boy yo creo que viene Vayishlach. Paró. Bo, Bo, y aquí se acabó dos, y aquí de Vayei, Vishalach, paró Etaam. Velo Naham, Elokim, Derech Eres Pelishtim, Kikarov Hu, Ki Amar Elokim, Pen Yenachem, Aam, Bereotam, Milchama, Veshavu, Misraima. Aquí lo que nos dice es una cosa muy interesante que paró Shalach. ¿Qué significa? Váyanse. Pero ¿a quién le dijo? Al Am. De acuerdo al Zohar, y yo lo he dicho varias veces, que aquí el Am no es el Am Israel. Se llama el Erev Rav. Al Erev Rav le dio permiso para salir. Él se quería quedar con el Erev Rav, paró. Y la gran pelea. Bueno, muchos te van a decir que no es cierto y que traiga pruebas, yo voy a estar feliz. Pero yo conozco mucha gente que piensa como yo y eso no implica, no importa nada, porque yo le voy a explicar un minuto por qué. Porque esta gente viene de un nivel más bajo. A Israel, recuerden, murieron el 80%. ¿Quiénes salieron? Los que tenían emuná. Y los que murieron con los que no tenían fe, los que no tenían emuná. Entonces, los que salieron muy bien. De hecho, no hubo necesidad de que Paró lo echara. Prácticamente cuando ya en la Macat Hoshech y sacaron también la riqueza, ellos ya nadie le iba a impedir salir. A los que no querían salir, que salieran el Erev Rav. ¿Cuánto Erev Rav había? Había 4 veces más Erev Rav que Israel. Israel eran 600.000, ellos eran 2.400.000. Y esa era una gente que no eran de lo más bajo. Por ejemplo, como que hoy en día agarraran, antes de destruir todos los países, agarrar a la gente bien de cada país. Esencialmente los judíos que no cuidan, pero se cuidan sí para ganar platita. Y después lo otro, la gente, los médicos y toda esa gente. Entonces, esos eran los Erev. Recuerden que el Erev llegaron de muchos lugares cuando vino la hambruna. Ahí llegaron, poco antes que fuera Jacob. Y este Erev no tenían fe. Entonces lo que había que hacer era meterle la fe adentro. Ustedes me van a decir, ¿eran judíos o no eran judíos? Yo entiendo por lo que yo he leído, porque en estas cosas son profundas, no hay muchos libros y los libros escriben difícil. Entonces lo que yo he entendido aquí, que este Erev
sí habían sido judíos. Pero recuerden que estamos hablando antes de Matan Torah, antes que se nos diera la Torah, antes de salir de Egipto. ¿Quiénes eran? Ellos, si ustedes han leído como se debe leer en Shemot, no en Bereshit, cuando Paró tomó a Yosef de Bisrey, de Egipto, eso lo que pasó ahí fue algo interesante, porque él está escrito ahí. Él le hizo Brit Milá a todos los egipcios. No sé si a los sacerdotes, pero a todos le hizo Brit Milá, porque él no podía saber quién era Erev Rav y quién no era Erev Rav. Entonces él lo que hizo fue hacerle Brit Milá. ¿Y para qué le hizo Brit Milá? Esa es la pregunta. ¿Para qué se metió en este tremendo lío de hacerle Brit Milá? El Brit Milá es, digamos, antes de esto, hubo un Brit Milá antes. El Brit Milá que le hizo Jacob a Shem y a Hamor, su padre. Y los convirtieron. Y después fueron y los mataron los otros hijos. Parece que yo entiendo que que esa era la discusión entre Yosef y el resto de las tribus. Porque, porque él llegó allá y lo primero que hizo cuando pudo es hacer milá al Erev Rab. Mi gran pregunta siempre ha sido si Hamor era Erev Rab o no era Erev Rab. Esa es una buena pregunta, una gran pregunta, pero no he tenido herramientas, solamente tengo señales que sí eran Erev Rab y que por esa razón, ellos sí, efectivamente, lo que hicieron fue por esa razón, Jacob prefirió quedarse con Dina soltera en vez de casarla con Esav, porque Esav está escrito, eso sí lo leí, está escrito de que Esav era peor que el Erez. Y yo creo que la prueba de que era peor que tiene el Gaón Vilna, porque el Gaón Vilna dice eso, es porque simplemente él nunca se dejó, se quitó ¿cómo se llama? El Brit Milá, la orlá, el prepucio, nunca se lo quitó, nunca. En cambio, esto inmediatamente dijeron que sí. Y es una señal que en términos espirituales, eran mejor que Esaf. Y Esaf no se le dio nada en la tierra de Israel. Nada. A él se le hizo un lugar especial que se llama Seir. Seir significa pelo. Un país con el nombre de pelo. Entonces aquí salieron y el Rab dice aquí, el Rab no va a querer irse por el camino de los palestinos y como no se va a querer ir por el camino de los palestinos, él se va a querer regresar. Va a dar miedo y se va a volver a Egipto. Y ya habían salido y no se podía hacer eso. Entonces lo que se pasó fue que se fueron de otra forma para pasar y se acercaron al Mar Rojo. Fíjense uno siguiente, ¿qué hubiera pasado si hubieran pasado por ahí sin el Errab? El Errab no hubiera salido. ¿Qué hubiera pasado? Lo que hubiera pasado es que ellos hubieran llegado a Israel el día 8 y el día 8 hubiera sido 7, pero no el séptimo día, hubiera sido el octavo día, como en Sukkot. En Sukkot tenemos el primer día y el octavo día. En fuera tenemos el noveno, pero el noveno no es de la Torá, es solamente de Rabanán. Entonces, este día, nosotros tenemos fiesta, empieza los días 7, solamente para terminar la fiesta, porque los 7 días traemos el mismo corbán. En cambio, en Sukkot, cada día un corbán nuevo. Y hubo algo muy importante ahí, hubo tikkun. Hubo tikkun recibimos los mandamientos, no los mandamientos, recibimos la Torá ahí. Eso vamos a hablar también, a ver si tenemos oportunidad hoy día mismo, pero no estoy seguro.
porque el tiempo es oro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando, cuando salieron, iban saliendo hacia Israel, iban a recibir la Torá. ¿Qué Torá iban a recibir? Hay dos formas de Torá que es la misma Torá, pero tiene diferente nivel espiritual. Hay una Torá que es la Torá que es del Etz Haim y una Torá que es del árbol del bien y el mal. Nosotros teníamos que recibir la Torá del Etz Haim y con eso iba a llegar el Tikkun, muy rápido. Iba a llegar el Tikkun, porque la razón de todo esto, de salir de Egipto y ser libres, ¿cuál es? El Tikkun, que después de esto salgamos con nuestra alma corrección, como debería estar, y empezamos a subir, 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 hasta que nos pegamos con Hashem. Pero eso no pudo pasar porque no se fueron por ahí. En cambio, se fueron por el otro lado. ¿Y qué logramos? Logramos que finalmente en Yom Kippur, después de la salida, en Yom Kippur, recibimos la Torá que nosotros tenemos hoy en día, que se llama la Torá del bien y el mal. ¿Qué significa Torá del bien y el mal? ¿Y qué significa la otra Torá del Etz Haim? En el Etz Haim no es la Torá de fe. Ahí no hay discusión, ahí no hay que buscar, no. Es una ciudad, tú lo recibes, tú tienes tus Keilim, ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, nosotros estudiamos Torah cuando estábamos en el vientre de la madre, y cuando salimos nos hicieron así, ¡pap! Un ángel, y nos borró la memoria, pero la memoria que nos borró es la memoria de afuera, pero la de adentro no se borró. Entonces, esa Torah es la Torah verdadera. Entonces, cuando uno le vuelven sus keilim, sus herramientas, al estado primitivo, entonces lo que escucha de Torah, y él ya se va a dar cuenta si pega o no pega, si entra o no entra, si es la Torah correcta que tenemos que haber recibido. Entonces, ahí no hay discusión. En cambio, en la Torah que se recibió ¿cómo se llama? La Torah que recibimos en Yom Kippur, que finalmente la recibimos, la bajó Moshe, la bajó el día de Kippur, al final, esa Torá, que era la Torá del bien y el mal, hay dualidad, hay bien y hay mal. Entonces, aquí se empezó una gran, 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 gran discusión. Discusión no en un sentido de poderse a pelear, sino que discusión de qué hay que hacer. El Erev Rav, ellos fueron por el lado del mal, porque eso es lo que ellos estaban muy dañados. Y ellos llegaron después de 40 días de 40 días, ellos lo que hicieron fue una cosa, muy simple, hicieron un becerro, porque dijeron que Moshe ya no estaba, porque ellos creían en Moshe solamente. Y nunca creyeron a Hashem en directo. Por eso el día que venga la Geulá y una persona no está preparada para entender que lo que tenemos que hacer es tener fe y no empezar a buscarle la quinta pata al gato para ver qué pasa aquí y qué no pasa aquí, que fue lo en, que hicieron en cuando lo que llamamos Matan Torah, que fue en Sivan el día 7 o el día 6 hay discusión en eso. Pero no importa la discusión, lo que importa ahí es que ahí hubo discusión. La gente que había ahí, especialmente Ledes Rab, querían subir al monte. ¿A qué querían subir? Nosotros le llamamos eso en hebreo Leitanien. A ver qué hay allá. Curiosear se llama esa palabra. Eso es pecado. Eso significa que ellos no tuvieron opción, no llegaron al nivel de escuchar la voz de Hashem completa. De hecho, no escucharon nada, según cómo lo explica el Ramban. Pero eso que no escucharon nada, porque la voz de Hashem era de un nivel muy alto en espiritualidad. Entonces solamente los Yudim lo escucharon y el resto, según lo que las opiniones, hay opiniones, se durmieron. Y dormirse es normal. Cuando una persona se enfrenta en una situación de mucha santidad, de mucha kedusha, uno
se tiende a quedarse dormido, a dormirse. Yo al principio, cuando empecé a estudiar estos libros tan buenos que estudio a veces, en el Leshem, eso yo me viene me viene ataque de sueño. Y fíjense que en la Lizar, una vez, el Rab Joseph Caro, él fue, él fue a, el Rab Yosef fue a estudiar con, con el rabino fue a estudiar con el Arizal y se sentó alrededor de la mesa donde daba sus clases y empezó la clase y el Bey Yosef se quedó dormido y despertó cuando terminó la clase. Entonces Arizal le dijo, no te preocupes, yo ya sabía que tu forma de pensar, tu raíz no es con la Kabbalah y por eso te dormiste. Porque hay almas que son con la Kabbalah y almas que no son con la Kabbalah. Entonces uno se puede ponerse porfiado que cuando no la cabeza de él no es para la Kabbalah, no está hecha para eso, no vino eso al mundo, se ponga a estudiar Kabbalah y a hacer problemas. Y entonces lo que pasó es lo mismo. Ahí pasó algo que ellos no eran capaces. Y por eso hicieron el becerro de oro. Además, el becerro de oro representa el Midat Adin, representa el toro. Y ellos sostienen que porque Moshe Rabbeinu tenía un papel, un papiro que le puso, que eh, decía Alei Shor, si no me equivoco, está escrito el nombre ¿cómo se llama? Del Shor, que el Shor significa el toro, y con eso sacó ¿cómo es? Con eso sacó a Yosef, donde estaba enterrado. Entonces ellos pensaron que eso era la fuerza con que se salió de Egipto. Y hasta ahora han sostenido ellos han sostenido que el día de Iyar fue lo que se hizo, fue el verdadero Cordán Pesaj, que se hizo en Iyar la primera vez. El primer Cordán Pesaj que se hizo con la gente que estaban impuras, que salieron de la impureza a la pureza, ellos eso lo hicieron en Iyar, porque ahí en Iyar, que es el toro. Ahí está el toro. Entonces, eso fue lo que movió la cosa hacia el toro, que finalmente ellos, cuando llegaron al nivel más alto de santidad, porque el nivel más alto de santidad que ha habido en la historia, mi humilde opinión, y mucha gente se me va a tirar encima, que fue ese día, el día 40 después de que ellos no recibieron que fue el día 7 de Sivan, y el otro fue el día 17 de Tamuz. Cuentan esos días y se van a dar cuenta que son 40. Porque ellos van a decir que no, el día más grande fue Matán Torah. Yo entiendo, pero yo creo que en Moshe Rabbeinu, él recibió Torah. Y en la primer caso no recibió Torah. ¿Qué Torah recibió Moshe Rabbeinu en el, ¿cómo se llama? En el día de Yud Zayin Betamuz? Él recibió la Torah del Eshaim y finalmente se rompió ¿cómo se llama? Las tablas. Pero que recibió. En el instante que él recibió, ese instante el mundo nunca había estado en una situación de pureza como estaba en ese instante. Ah, que en el instante que siguió ese instante, los Rab hicieron un becerro de oro, bueno, esa es otra cosa. Hasta que no lo hicieron, tendríamos que sospechar de que eran gente buena, no gente mala. Entonces, ese fue el gran día, pero no lo recibimos. Recibimos sí muchas cosas, que entre el Zain de Tamuz, entre el Zain de Sivan, al Yud Zain de Tamuz, el Am Israel, no el Erev Rav, el Am Israel, estaban por lo menos a un nivel ¿cómo se llama? De, de ángeles, que los ángeles están espiritualmente más elevados que nosotros. Y ellos no iban a morir,
No murieron en ese tiempo, nadie murió. Se fue el ángel de la muerte, porque el ángel de la muerte es algo que solo existir en un lugar que puede haber muerte. El ángel de la muerte se fue. Y lo que significa también que la serpiente se fue, porque la Guimara dice que el ángel de la muerte y la serpiente son lo mismo. Son exactamente lo mismo. Entonces, y hay otro más, y el Yetzirah, que es el mismo. Todo eso se fue, pero no se fue completo, porque ¿cómo se llama? Estaba implícito, no explícito, pero estaba implícito en el Erev Rav, que finalmente se probó, que hicieron el becerro de oro. Y después que de eso íbamos a morir de nuevo, completitos. Se iba a acabar el mundo. Porque el mundo, el primer camino fue el camino, fue el camino del Midat Adin. Y Hashem lo cambió con el Medin de Gesed, que fue Abraham Avinu. El anterior era el mundo que se quedó por el pecado de Adán Rishon, pero viene de antes. Eso viene de mucho antes, de Adán Rishon, pero no me va a dar el tiempo si me pongo a explicar eso. Pero en este punto que decimos, que estamos viendo ahora, lo que vemos es que el de Adán, lo que sostenía Abraham vino de hacer un mundo solamente de Gesed. ¿Qué significa de Gesed? De un mundo milagroso, como él lo hizo, como él entró ¿cómo se llama esto? Al horno que había en 900 grados y se metió y salió y no le pasó nada, es solamente por una fe ciega, por una fe inmensa, entró y salió. Entonces él vivió siempre con eso, siempre. Yo le he recordado muchas veces sobre mi rabino, el Rabbi Eliezer Ben David, que él también vivía sobre la naturaleza. Todos sus días eran milagrosos, milagrosos, todos eran milagrosos. Y yo los vi con mis ojos. Yo ahora escribí, porque van a publicar un libro sobre él, yo escribí un poquitito, porque yo tuve bastante enseñanzas de él. Y él vivía así, y yo ahí escribí de que por qué él vivía así, porque él vivía sobre la naturaleza, sobre la naturaleza. En cambio, nosotros vivimos en el mundo del Shulchan Aruch, que no es sobre la naturaleza, es la naturaleza. El Shulchan Aruch es la explicación de la ley, lo mínimo que se tiene que hacer. Eso es naturaleza. Sobre naturaleza es hacer siempre más de lo que debo hacer. Y eso es un trabajo de toda la vida, porque uno no puede pasar de un día para otro todo. Cada día va a subir un poquito y otro poquito y otro poquito. Y le voy a ir agregando cositas a eso, a ese trabajo de montarse sobre la naturaleza. Y eso toma años. Entonces, no todos pueden, no todos necesitan, pero por el Shulchan Aruch es lo mínimo. Nadie puede salirse del Shulchan Aruch. Digo, yo no hago menos que, yo hago, no hago, yo hago menos que el Shulchan Aruch. Eso no se puede. De hecho, por ejemplo, en el Shulchan Aruch está escrito que hay que pararse en la mañana para despertar la mañana, para despertar tiene un nombre, Laura, podríamos decir en español, pero el rabino Eliyahu Israel escribió, no, no, dijo, no es así, no es que no sea así, no Dafka, no necesariamente. Lo que tenemos que hacer es como David Amelech, pararnos a medianoche y empezar a decir cantos Hashem, Teilim, Tefilot Hashem, Litbaraj, o estudiar Torah. Y eso es lo que la mayoría no hace. Los que más hoy en día se paran tempranito, pero eso no son muchos, son pocos. Pero en el Shulchan usted dice que hay que pararte antes de que el alba. Y el alba son una hora antes que salga el sol. Y eso ha sido siempre nuestra historia. Uno quiere, entonces eso depende de mí, lo quiero hacer o no lo quiero hacer. El Shulchan Aruch te dice, es una misa muy grande hacer eso, pero por otro lado, el Shulchan Aruch, pero por otro lado, te dice que la misma más grande es hacer la tefila Vatiquín. ¿Qué significa Vatiquín? Justo en el momento en que sale el sol. Y eso otro día se lo voy a explicar, algún día se lo voy a explicar mejor. Entonces ahí tenemos, esto vino y el mundo se iba a acabar, el mundo de Abraham se iba a acabar. La opción que trajo Abraham de conexión con el Gesed no le daba el ancho ¿cómo se llama? A la tela, no le daba el ancho.
Entonces ellos pecaron y nos metimos en un rollo enorme y Hashem se enojó mucho hasta que Moshe Rabbeinu lo convenció. Lo convenció de que le dice a Hashem, incluso Hashem le dijo, Salaste Gitvareja, yo los perdoné, los perdoné como tú decías. ¿Y por qué la palabra perdoné? ¿Por qué sí que esto es perdoné? Porque lo que nosotros necesitamos es que se nos perdonen. Está el pecado de Adán Rishon, el primero, que también nosotros somos almas que salieron de él, que necesita tikkun, necesita que Hashem lo acepte y nos perdone, que no estamos perdonados de ese pecado. ¿Cuándo uno va a saber cuándo sabe uno que se hizo el tikkun para Adán Rishon y que es cuando uno ve que se acabó la muerte? Porque Adán Rishon iba a ser eterno y murió 930 años y se acabó. Adán Rishon, muchos cuentos, muchos de todo, pero no logró vivir eternamente. Nosotros tenemos que vivir eternamente. Nosotros realmente somos hijos de Hashem. Así está escrito. Banimatem la Hashem. Ustedes son los hijos para Hashem, sus hijos. Entonces nosotros deberíamos ser eternos, pero nos olvidamos todos de ser eternos y vivimos como que este mundo se fuera, como que todo se fuera a acabar en un minuto. Nos gastamos la vida en cosas banales. Y eso es un gran pecado. Uno debería gastarse la vida prácticamente en estudiar Torah. Y todo el día en estudiar Torah. Y tener presente la presencia de Dios todo el día. Pero esos son los niveles grandes, los niveles altos. Pero ¿por qué no llegar? Digamos, ¿qué hemos encontrado en la vida que nos diga, no, 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 no te conviene? Hay problemas complicados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a la gente le gusta tener una buena casa. Yo entiendo que quieren una buena casa, pero si tú tienes los medios, pero si no tienes los medios, digamos, si para poder tener una casa tienes que dejar el estudio y ponerte a trabajar día y noche, o por lo menos todo el día bien y no parar, no, apenas ir a desfilar, eso no es la pena, no es la pena. Tener una buena casa, unos buenos muebles, una buena cosa, si llegó, llegó, y si no llegó, no llegó también. La vida no es para eso. La vida no es para crearnos una buena vida aquí. Es para pasar la vida. Abraham vino, vivía en una carpa, Isaac también, Jacob también, vivían en carpa. Nosotros necesitamos concreto, estar encerrados como en búnker, por el miedo que tenemos, un miedo que nos han metido, nos meten todo el día ese miedo. Entonces aquí llegamos a esto que fue el perdón, el día del perdón. Hashem los perdonó, como dijo Abraham. ¿Y qué significa esto? El mundo ahora no es ni de Gesed ni es de Dinim. El mundo no se va a acabar, pero va a seguir existiendo. Pero ¿cuándo se va a reponer? Una vez al año nomás, no todos los días. Entonces, es un mundo entre medio. Y la gente habla, esa es la misericordia. La misericordia es un balance entre el bien y el mal. Entonces, pero eso es mucho, no es, pareciera que ser mejor que o el uno o el otro, pero el Gesed nos lleva a la eternidad, esto no nos lleva a la eternidad. Esto es lo único que nos lleva, esto es a prolongar la vida. La vida, yo estoy hablando de la vida completa, no uno o tres personas, no, el mundo completo para que salga, todo Am Israel salga de este mundo y suba, empieza a subir a los lamas, Yetzirah, y Olama Briá, y llegue a donde estaba Adam Rishon en el Olama Atzilut, eso falta tiempo. Eso no ha llegado ni va a llegar por ahora. Eso viene a ser el Mashiach. Entonces, cuando nosotros salimos de Egipto, llegamos alguna vez a liberarnos de la esclavitud. La esclavitud, ¿saben cuál es? La esclavitud no es que ser de color oscuro y que nos peguen en la espalda, no. La esclavitud es no tener opción de hacer lo que uno quiere. En Shira Shirim dice, mi corazón está enfermo. ¿De qué? Está enfermo de amor. ¿Amor a qué? Tenemos que amar a Hashem. De ahí está el problema en nosotros. El gran problema en nosotros está del amor que debemos tenerle a Hashem. Ese amor se nos enfermó. Nosotros queremos otro amor. Un amor que se llama la palabra, se llama cumplir con los deseos que tengo. La palabra amor no significa lo que significaba antes. Hoy día está cambiado. El amor, el amor de antes era aquí arriba en la cabeza. El amor de hoy en día es del ombligo para abajo.
Ese es el amor. Eso que hablan de amor y la Coca-Cola, el amor y todo eso empieza de ombligo para abajo. Pero yo escribí un papel por aquí, un paper por aquí ahora, no sé si cuándo, pero lo vi en estos días, por aquí rondando, que, que pues no son cosas mías, yo copié en alguna parte. Eso es lo que del ombligo para abajo es el animal. Se lo expliqué en la operación de la semana que pasó. Y el ombligo hasta el cuello es el mundo yo. Y de aquí para arriba es la conexión que tengo yo para Hashem, con Hashem. Esto es lo que vale. Si- Una vez una persona, una persona dice, ¿para qué sirve la cabeza? ¿Para jugar a la fútbol y pegarle? Cuando la cabeza es lo único que tenemos, que podemos tener conciencia con él. La conciencia, toda la creación humana es para que Hashem se revele. Pero ¿cómo se va a revelar si en mi cabeza no hay conciencia? Yo vivo como un animal. Yo vivo como recorriendo detrás de una pelota. Eso, si vivimos en eso, entonces lo único que estamos logrando hacer es que estamos siendo animales. Digamos, el ombligo se nos subió hasta la boca. Eso significa que mi corazón está enfermo. El amor está equivocado. Claro. Hoy en día no hay diferencia entre nosotros y los perros. No hay, viven con los perros, duermen con los perros, se casan con los perros. Es un mundo horrible. Y nosotros nos influyen, nos están influyendo el día entero. Entonces nunca hemos salido a lo que queríamos salir. Y han pasado ya, bueno, muchos años. Desde la Dama Rishon que caímos por aquí y ya han pasado 5.785 años. Eso es lo que ha pasado y nosotros todavía no salimos. Salimos de Egipto, esto es Egipto. Esto es Egipto, y parece que el Egipto estaba, estaba como durmiendo, estaba esperando tomar un airecito. ¿Qué es lo que era Egipto? Por ejemplo, en Egipto no se podía arrancar de Egipto porque tenían animales ahí, unos pequeños animalitos que hacían ruidos, los cuales conocían a la gente y se ponían a decir que se estaba arrancando y tenían los códigos para decir quién era el que se arrancaba. Hoy en día tenemos los mismos, esas cositas así que enfocan y lo miran y pueden conocer la cara de uno, la cara de otro y saben, y a través del teléfono nos miran y a través de las llamadas que yo hago saben lo que yo como, lo que no quiero comer, lo que me gusta, lo que no me gusta, saben todo. Es una esclavitud enorme. Estamos en la esclavitud ya. Ah, me van a decir que esta que todavía es suavecita. Claro, es suavecita. Es muy suavecito, porque la que viene es horrible. Viene una guerra y nos van a esclavizar. Nos van a esclavizar. Pronto. En Estados Unidos, va a ser cosa que yo sé hace mucho tiempo. Ya tienen preparados 50 millones de cárceles ahí, en los desiertos, por meter a la gente que va a estar en contra del sistema. Ahí va a tener que quedarse uno calladito, calladito. Pero ¿eso qué significa? Que viene la Geulá. ¿Por qué? Porque la Geulá primera y la segunda van a ser parecidas. No va a haber una distinta, va a ser parecida. Y como ahora ya estamos en la esclavitud y viene más esclavitud, eso es el último toque para que venga la Geulá, porque el milagro va a ser infinito, va a ser enorme, enorme. Pero ahora todo depende de nosotros. No es que sea que la Geulá depende de nosotros, no, que yo me conecte con la Geulá en mi parte. Que yo puedo todavía hoy vivir como si yo estuviera viviendo en la Geulá. Si yo lograra transformar mi vida en una vida de Gesed. La gente, yo le he explicado eso también otras veces, la gente cree que el Gesed, ¿saben lo que es? Darle de comida a los animales, que fue el Gesed que hizo Noah. Ese Gesed no te da, no te da, ¿cómo se llama? No te da, sino que larga vida. Pero nosotros queremos larga vida. Nosotros queremos Netzach, eternidad. Y ese es nuestro eternidad. Para eso fuimos creados.
Somos hijos de la eternidad, como lo fue la maldición. Ah, el Señor pecó, pecó, pero ¿y? Hashem tiene, Hashem no castiga a los hijos por culpa de los padres. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, porque no por eso, no que Hashem no quiere castigar, porque mis keilim, mis formas con las cuales yo logro conocer, tener los conocimientos de Hashem, están quebrados, están rotos. Y eso es lo que yo tengo que arreglar. Pero eso depende de yo. ¿Y cómo lo voy a arreglar? Lo voy a arreglar solamente cumpliendo las misbot y entendiéndolas, pensándolas, dando vuelta. Digamos, estar sentado en la mesa estudiando 15 horas al día, partir con 12. Yo me recuerdo que cuando yo cuando yo empecé a estudiar, porque cuando era muy joven no estudiaba, me lo pasaba todo el día andando en buses para conocer la ciudad, que era enorme, Santiago, y me sabía subir al bus sin pagar, y en eso me lo pasaba, y no estudiaba. Después la política me agarró. Hicimos mucha política en ese tiempo. Y bueno, terminó el colegio y las notas no eran muy buenas. Bueno, eso en la universidad me di cuenta después, ya varios años después de que salí del colegio, que tenía que hacer un esfuerzo. Y yo no podía sentarme más de 5 minutos. Y yo me tomé, dije yo no me paro hasta que termine lo que estoy haciendo, pase lo que pase. Y me amarré prácticamente a la silla. Y comía sentado, estudiando. No Torá, estudiando matemática, porque era lo que tenía que primero formarme, porque me había recién casado. Pero hay que hacer el esfuerzo. Pero cuando uno es joven y no tiene las tramas, esas, siéntate a estudiar 12 horas. Pero nunca dejes algo en la mitad. Empezaste algo, termínalo. Estás estudiando medicina, no te vayas de la medicina y estás de estudiar Torah. Termina la medicina. Lo que en vez de terminarla en 6 años, termínala en 3. Y eso es posible. Todos podemos hacer eso. ¿Lo sabes lo que significa? Que necesitamos querer hacerlo. Y en lo mismo, también hay una cosa que nos están llevando por otro camino. Un camino complicados, un caminos muy complicados, porque el camino malo es el camino de decir qué es lo que uno viene a hacer al mundo. Aquí nos están diciendo que venimos al mundo, ¿saben a qué? A aprender a portarnos bien. Se llama Audata Midot. Esto no es verdad. Eso, digamos, no es verdad. Yo he dicho mucho, no es verdad. El objetivo es hacer misvá, pero tú no vas a poder hacer misvá si no hiciste trabajo, abodata midot. Perfecto, puede ser que tú tengas razón, pero ¿sabes lo que significa? Que eso se llama un eksher misvá, no misvá. El eksher misvá, prepararse para una misvá, no es misvá. La misvá es hacer la misvá. Entonces ese es el objetivo, la misma, no lo que tú estás diciendo. Y no te puedes tener, hoy día lo que quieren hacer, especialmente los Ashkenazim, lo que están haciendo es que el judaísmo es una cosa para ser un hombre mensch, así le dicen, mensch. Una persona simpática, bien, que cumple con todo, que no miente, que llega temprano al trabajo, no habla con nadie, sigue trabajando, sube de carrera, tiene su hijo todo rubiecito, con cortito de pelo, la misma ropa, etcétera. No, señor, eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hacer misbot y cumplir las misbot. Señores, ya llevamos 50 minutos y yo con 50 minutos ya no puedo más. Así que les deseo un Pesach kasher y sameas para todos. Estamos en contacto si alguien necesita algo, preguntarme, me pueden preguntar a través del rabino Uziel. Y también lo que vamos a hacer es que el próximo domingo es imposible porque es Pesaj. Y el otro domingo tampoco se puede porque es el Shivit del Pesaj. Pero yo en la semana, si logro porque tengo mucho trabajo, pero si logro hacer alguna clase, la vamos a mandar a través del rabino pero nos juntamos en 3 semanas. Una semana hasta Pesa, una semana hasta el 7 y una semana hasta que llegue el otro domingo. Así que en 3 semanas de vacaciones, señores. Que el Señor los bendiga a todos, que tengan una linda salida al Shabbat, una buena semana y que Besat Hashem tengamos todos, nos conectemos todos con la energía de Pesach y nos acerquemos a Hashem. Amén y todo lo mejor. Este shiur es de Luis Nishmat
del señor Daniel Michan, que lo conocí mucho, de Gol y Bajá, que lo conocí, me ayudó en muchas cosas, y también a él le gustaban mis charlas, me acuerdo que había dicho que la que me escuché una vez era la más bonita, pero me parece que yo hablo cosas que no hablan todos, por eso le gustó tanto. Bueno, señores, un abrazo para cada uno. Muchas gracias, Rap. Muchas gracias, Rap. Nos vemos. Adiós, Nos Rap. vemos, todo lo mejor, que estén todos bien, todo muy bien. Gracias, Rab. Nos Gracias, vemos. Rabino. Ah, la señora Bea.